Nunca había contado esta historia de forma completa, porque incluso hoy, después de tantos años, todavía me cuesta dormir cuando recuerdo ciertas cosas. No sé exactamente qué fue aquello que entró a mi casa, ni por qué parecía tan interesado en mi embarazo. Solo sé que ocurrió de verdad, y que hubo noches en las que sentí, con absoluta certeza, que algo vivía conmigo mientras mi esposo estaba lejos. Todo pasó en 2017, en una colonia casi abandonada a las afueras de Guadalajara. Mi esposo trabajaba supervisando maquinaria pesada y tenía viajes constantes por distintos estados del país. A veces se iba 20 días, otras veces más de un mes. En aquel entonces yo estaba embarazada de mi segundo hijo, apenas entrando al 8º mes, y me quedaba sola con mi hija Valeria, de 5 años. La casa que rentábamos era grande para nosotros. Tenía un patio largo, húmedo, con un árbol de limón seco en una esquina y un cuarto de lavado abandonado que jamás usábamos porque olía raro, como a tierra mojada y metal oxidado. Desde el principio odié esa casa. No porque ocurrieran cosas extrañas, al menos no al inicio, sino porque había una sensación difícil de explicar. De noche, el silencio era tan pesado que parecía aplastarte el pecho. Podías escuchar cómo tronaban las paredes, cómo el viento se colaba por las rendijas, pero siempre había algo más, algo parecido a pasos muy suaves. Como si alguien caminara descalzo. Mi hija comenzó a comportarse extraño unas semanas después. Valeria era una niña muy alegre, pero empezó a pasar demasiado tiempo sola en el patio. Se sentaba durante horas junto al árbol seco y hablaba bajito. A veces reía. Otras veces parecía molesta. La primera vez que me habló de él, estábamos cenando. Me dijo que había conocido a un niño llamado Tomás. No le tomé importancia. Pensé que era un amigo imaginario, algo normal en los niños. Pero hubo algo que sí me incomodó. Cuando le pregunté cómo era ese niño, dejó la cuchara sobre la mesa y me respondió con total naturalidad. Está muy triste porque dice que no encuentra a su mamá. Pero ya dijo que tú le gustaste. Recuerdo perfectamente el escalofrío que sentí. Me reí nerviosa y cambié el tema. Esa misma madrugada desperté porque escuché el rechinar de una silla en el patio. Miré el reloj. 3:17 de la mañana. Pensé que algún gato se había metido. Me levanté despacio, tratando de no despertar a Valeria, pero cuando llegué a la cocina me quedé congelada. La puerta del patio estaba abierta. Yo la había cerrado con seguro. El aire frío entraba lentamente. Afuera, una silla estaba colocada frente a la ventana de mi cuarto. Como si alguien hubiera estado observándome dormir. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente comenzaron las monedas. Aparecían cerca del árbol seco. 1 o 2 primero. Luego 5. Después 10. Monedas antiguas. Sucias. Algunas parecían enterradas desde hacía décadas. Otras estaban pegajosas, como si hubieran permanecido mucho tiempo bajo tierra húmeda. Pensé que algún vecino estaba jugando una broma. Hasta que encontré algo imposible. Una de esas monedas estaba dentro de la cuna del bebé. La cuna aún estaba guardada en el cuarto, cubierta con plástico. Nadie había entrado. Las ventanas tenían seguro. Y aún así, ahí estaba. Justo en medio del colchón. Sentí un miedo que jamás había experimentado. Esa tarde le pregunté a Valeria si había puesto la moneda ahí. Ella negó con la cabeza.
Luego sonrió de una manera rara, casi incómoda. Tomás la dejó. Dice que ese lugar era suyo primero. Sentí un vacío horrible en el estómago. No supe qué responder. Desde ese día comenzaron las noches verdaderamente horribles. Primero fueron pasos. Pequeños. Lentos. Cruzando el pasillo. A veces se detenían frente a mi cuarto. Después venían los golpes. 3 golpes suaves en la puerta. Siempre a la misma hora. 3:17. Nunca respondía. Nunca abría. Pero algo permanecía afuera. Podía sentirlo. Lo peor fue una madrugada. Desperté porque escuché la voz de mi hija hablando en el patio. Miré el reloj. 3:17 otra vez. La cama de Valeria estaba vacía. Sentí terror. Corrí hasta el patio y ahí la encontré. Parada descalza frente al árbol seco. Hablando sola. O al menos eso pensé. Hasta que vi algo detrás de ella. Una silueta pequeña. Demasiado delgada. Quietísima. Era como un niño, pero no se veía normal. Su cabeza estaba ladeada de forma antinatural. Su ropa parecía vieja, pegada al cuerpo como si estuviera mojada. Y tenía algo entre las manos. Un montón de monedas. No le vi el rostro. Porque cuando intenté acercarme, la lámpara del patio comenzó a parpadear. Y desapareció. Valeria comenzó a llorar desesperadamente. Dice que no quiere al bebé, repetía. Dice que tú ya eras su mamá. Esa noche nos encerré en mi cuarto. Empujé un mueble contra la puerta. No dormimos. A las 3:17 escuchamos pasos afuera. Después algo arrastrándose lentamente. Entonces comenzó el sonido. Monedas cayendo. Decenas. Tal vez cientos. Golpeando el piso. Rodando por toda la casa. Hasta que algo se detuvo frente a mi puerta. Y escuché una voz infantil. Muy bajita. Muy cerca. Ya casi nace y entonces me toca entrar. A la mañana siguiente me fui a casa de mi madre. Esa misma tarde entré en labor de parto antes de tiempo. Mi hijo nació sano. Y cuando regresamos semanas después, las monedas habían desaparecido. Valeria jamás volvió a hablar de Tomás. Incluso parecía no recordarlo. Pensé que había terminado. Hasta hace un año. Mi hijo cumplió 8. Salí al patio porque estaba demasiado callado. Lo encontré sentado junto al árbol seco. Había cavado un hoyo pequeño en la tierra. Dentro había decenas de monedas viejas. Le pregunté de dónde las sacó. Me miró sonriendo. Una sonrisa extraña. Demasiado seria para un niño. Y dijo algo que me dejó helada. No son mías, mamá. Hizo una pausa. Luego señaló detrás de mí. Son de mi hermano Tomás, dice que ahora sí ya puede dormir en mi cuarto.
No volteé, porque detrás de mí escuché unos pasos pequeños, descalzos, entrando lentamente a la casa. Aquello ocurrió en el año 2008, cuando yo tenía 15 años y todavía vivía con mi madre en una colonia vieja de las afueras de Saltillo, Coahuila. Hasta el día de hoy me cuesta hablar de esto sin sentir un nudo en el estómago. Mi mamá trabajaba en un hospital privado y casi siempre llegaba a casa después de las 8 de la noche. Éramos solo ella y yo desde que mi padre se fue cuando yo era niño. La rutina de cada tarde era siempre igual: llegaba de la secundaria, calentaba algo de comida, hacía tarea y esperaba viendo televisión hasta escuchar el sonido de sus llaves entrando por la puerta. Pero aquella tarde fue distinta. Desde que entré a la casa sentí algo raro. No era miedo todavía. Era esa sensación incómoda que uno tiene cuando entra a un lugar y pareciera que alguien estuvo observándolo apenas segundos antes de llegar. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Ni siquiera se escuchaban perros ladrando afuera. Recuerdo perfectamente haber dejado mi mochila junto al sofá. En cuanto subí al segundo piso para cambiarme, noté algo extraño. La puerta del cuarto vacío estaba entreabierta. Aquel cuarto había pertenecido a mi abuelo antes de morir. Nadie lo ocupaba ya. Solo guardábamos ropa vieja, cajas y algunos muebles cubiertos con sábanas. Mi mamá siempre lo mantenía cerrado. Siempre. Pensé que quizá había olvidado cerrarlo antes de irse al trabajo. Empujé la puerta. La habitación olía raro. No era humedad. Era algo parecido al metal oxidado mezclado con tierra mojada. Encendí la luz. Nada fuera de lugar. Solo sombras alargadas sobre las paredes y los muebles cubiertos. Iba a salir cuando escuché un sonido detrás de mí. Un pequeño golpe. Como si alguien hubiera dado 2 pasos descalzos sobre el piso. Volteé. No había nadie. Me reí nervioso, cerré la puerta y regresé a mi habitación. Intenté seguir con mi tarea. Pero unos 20 minutos después lo vi. Debajo de mi puerta. Una línea de luz amarillenta. La luz del cuarto de enfrente estaba encendida. Fruncí el ceño. Estaba seguro de haberla apagado. Me levanté molesto y fui hasta el pasillo. La puerta estaba abierta otra vez. Más abierta que antes. Como si alguien hubiese salido. El corazón me empezó a latir fuerte. Apagué la luz. Cerré la puerta con fuerza. Y esta vez revisé el picaporte. Quedó bien cerrada. Volví a mi habitación. No habían pasado ni 30 segundos cuando escuché el sonido. Clic. El interruptor. Mi sangre se heló. La línea de luz apareció otra vez debajo de mi puerta. Esta vez no salí. Solo me quedé viendo aquella franja amarilla en el suelo. Entonces algo pasó lentamente frente a ella. Una sombra. No unos pies. No piernas. Algo mucho más grande. Alto. Muy alto. Como si alguien estuviera inclinado, observando mi puerta. Me quedé paralizado.
No respiraba. No podía. Luego escuché algo que todavía me despierta por las noches. Una voz. Muy baja. Del otro lado de la puerta. No hablaba. Solo imitaba. Parecía repetir mi respiración. Si yo respiraba rápido, aquello respiraba rápido. Si contenía el aire, también lo hacía. Sentí el terror más puro de mi vida. Tomé el celular para llamar a mi mamá. Sin señal. Intenté enviar mensajes. Nada. Y entonces escuché el primer golpe. Lento. Seco. En mi puerta. 1, 2, 3. Después algo empezó a raspar la madera. Como uñas. Pero uñas gruesas. Duras. Desesperadas. Quise llorar. No del miedo normal. Era otra cosa. Era un terror tan intenso que mi cuerpo dejó de responderme. De pronto escuché la puerta principal abajo. Abrirse. Después cerrarse. Pensé que mi mamá había llegado. Escuché pasos subir las escaleras. Llorando, corrí hacia la puerta. Mamá. Pero me detuve. Porque los pasos no sonaban normales. Eran lentos. Arrastrados. Como si alguien estuviera subiendo sin doblar las piernas. Y entonces ocurrió algo imposible. Escuché la voz de mi madre abajo, entrando a la cocina. Al mismo tiempo, los pasos seguían subiendo. Alguien más venía hacia mí. El pasillo quedó en completo silencio. Luego escuché algo afuera de mi puerta. Muy cerca. Una voz. La voz de mi mamá. Abre, soy yo. Pero había algo mal. Mi madre nunca hablaba tan despacio. Nunca. Y abajo seguía escuchándose como alguien movía platos en la cocina. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Entonces sonó mi teléfono. Era mi mamá. Contesté temblando. ¿Ya cenaste? Voy llegando, estoy estacionando el carro. Sentí que algo dentro de mí se rompió. Afuera de mi puerta dejaron de escucharse respiraciones. Silencio absoluto. Después una risa. Bajita. Ahogada. Y el sonido de alguien alejándose lentamente por el pasillo. Mi mamá llegó 10 minutos después. Mi tío vino también porque me encontraron llorando y sin poder hablar. Revisaron toda la casa. Nada. Ni puertas abiertas. Ni señales de alguien. Pero cuando mi tío abrió el cuarto de mi abuelo encontró algo. La vieja silla de ruedas de mi abuelo estaba en medio de la habitación, mirando hacia la puerta. Y encima del asiento había una fotografía. Una foto vieja. Yo aparecía dormido en mi cama, tomada desde la puerta de mi habitación. La imagen había sido revelada 2 años antes.
cuando yo aún no vivía en esa casa. Nunca volvimos a dormir ahí. Meses después descubrimos algo. El hijo de los antiguos dueños desapareció dentro de esa casa. Nunca lo encontraron. Solo dejó una frase escrita en una pared del cuarto vacío. La cosa del pasillo aprendió a sonar como mi mamá. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca he vuelto a quedarme solo en una casa ajena por la noche. Y si hoy cuento esto, es porque llevo años intentando convencerme de que aquello tuvo una explicación lógica, aunque cada vez que lo pienso, recuerdo algo que me hace comprender que no la tuvo. Esto ocurrió en el año 2018, cuando yo tenía 24 años y vivía en Torreón, Coahuila. Siempre fui de desvelarme. En esa época trabajaba medio turno en un taller mecánico y salía mucho con amigos. Una madrugada de octubre, después de pasar horas tomando café y caminando por el centro, me di cuenta de que ya eran casi las 4 de la mañana. Mi casa quedaba al otro extremo de la ciudad. No tenía dinero suficiente para un viaje tan largo, así que recordé la casa de mi madrina Estela, una mujer mayor que vivía sola en una colonia antigua, a unos 15 minutos de donde estaba. Yo tenía copia de sus llaves porque a veces le ayudaba con mandados cuando se enfermaba. Pensé que podía dormir unas horas y marcharme temprano. Nada más. La colonia estaba completamente vacía cuando llegué. No había perros ladrando. No había música lejana. No había autos. Era uno de esos silencios extraños que parecen tragarse el sonido. La casa de mi madrina era antigua, construida como las casas de antes. Un pasillo largo y estrecho conectaba todos los cuartos hasta llegar a la habitación principal, al fondo. Ella tenía una costumbre muy marcada. Siempre que alguien entraba, gritaba desde su cuarto: ¿Quién anda ahí? Era algo tan normal, tan cotidiano, que jamás pensé dos veces cuando escuché su voz aquella madrugada. Apenas metí la llave, la escuché. Lejana. Rasposa. Casi dormida. ¿Quién llegó? Sentí alivio inmediato. Soy yo, madrina. Alan. Hubo unos segundos de silencio. Después respondió: Pásale, no hagas ruido. Entré. La sala olía a humedad y a ese perfume barato que ella siempre usaba. Todo parecía normal. Me acosté en el sillón, pero tenía hambre. Fui a la cocina por algo de comer y dejé mi celular sobre la mesa. En cuanto se conectó al wifi comenzaron a entrar mensajes atrasados. Uno de mi madre. Otro de mi hermana. Y uno de mi madrina. El corazón me dio un vuelco. Abrí el mensaje. Decía: Mijo, voy a estar unos días con tu primo en Chihuahua porque me puse mala de la presión. La casa estará sola, por si llegas a pasar y ves apagado. Sentí un frío tan intenso que me recorrió desde el cuello hasta las piernas. Revisé la hora del mensaje. Había sido enviado esa misma tarde. Me quedé inmóvil. Mi primera reacción fue pensar que alguien había entrado. Un ladrón. Un vagabundo. Alguien usando la casa.
Pero entonces escuché algo. Un rechinido. Lento. Como una cama vieja moviéndose al fondo del pasillo. Después. Pasos. Arrastrándose. No caminaban. Se deslizaban. El sonido avanzó poco a poco. Y entonces escuché la voz otra vez. Solo que ahora no sonó igual. Sonó más gruesa. Más húmeda. Como si alguien tuviera algo atorado en la garganta. Alan. Sentí un vacío en el estómago. Yo jamás había dicho mi nombre al entrar. Solo dije: soy yo, madrina. Me levanté despacio. No quería hacer ruido. La cocina quedó detrás de mí mientras caminaba hacia la puerta principal. Pero al pasar junto al pasillo vi algo que todavía aparece en mis pesadillas. Al fondo, donde debía estar la habitación, había una silueta. Alta. Demasiado alta. Rozaba el marco de la puerta. Parecía una mujer, pero estaba torcida. El cuello inclinado. Los brazos demasiado largos. Y había algo imposible. Su cara. No tenía ojos. Solo una sonrisa enorme. Una sonrisa inmóvil. Como si la piel estuviera rota hasta las orejas. Quise correr. Pero escuché otra voz. Una segunda voz. Venía desde el cuarto del fondo. Esta vez sí era mi madrina. Débil. Llorando. Alan, no la mires, no abras la puerta. El cuerpo se me congeló. La criatura imitó exactamente la voz de ella, pero burlándose. Alan, no la mires. Y empezó a reír. No era una risa humana. Sonaba como alguien ahogándose. Retrocedí hasta la puerta principal, pero no abrió. La chapa estaba atorada. Entonces escuché algo detrás de mí. Muy cerca. Demasiado cerca. Una respiración. Sentí aire caliente en mi nuca. No me atreví a voltear. Solo escuché una voz pegada a mi oído. Ella lleva 3 días muerta. Sentí que me orinaba del miedo. Giré con desesperación y vi a mi madrina parada detrás de mí. Pero algo estaba mal. Tenía el rostro pálido. Los labios morados. Y olía horrible. Como tierra mojada. Como algo enterrado. Me tomó del brazo con fuerza. Corre. La puerta se abrió sola. Salí corriendo sin mirar atrás. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, mi madre me obligó a regresar con unos vecinos porque pensó que yo estaba drogado o paranoico. Cuando llegamos había patrullas, ambulancias y gente afuera. Mi madrina había sido encontrada muerta dentro de su habitación. Llevaba 3 días fallecida. Un infarto. Según los policías, nadie había entrado a la casa desde entonces. Nadie.
hasta que un oficial me preguntó algo que me hizo querer vomitar. Me dijo: «Oye muchacho, ¿tú moviste el sillón de la sala?». Le dije que no. Entonces señaló hacia adentro. En la pared, justo frente al sofá donde dormí, alguien había escrito con algo negro una frase enorme. Parecía hecha con dedos, como si hubieran embarrado lodo. «Oh sangre vieja», decía. «Anoche no viniste solo». Nunca he vuelto a dormir sola. No lo digo como una exageración. Lo digo porque desde aquella noche entendí algo que todavía me cuesta explicar sin sentir un vacío horrible en el estómago. Hay presencias que esperan. Observan durante años. Aprenden tus horarios, tus miedos, tus costumbres. Y cuando por fin te encuentran vulnerable, entran. Todo ocurrió en 2023, apenas unas semanas antes de que decidiera abandonar la casa donde crecí. Tenía 19 años y vivía con mis padres en una casa antigua ubicada en las afueras de Morelia, en una colonia donde las noches parecían tragarse el sonido. Mi padre trabajaba transportando mercancía y mi mamá cuidaba a adultos mayores en turnos dobles, así que muchas veces me quedaba completamente sola. Solo estaba yo. Y Luna, mi perrita. Era una schnauzer pequeña, nerviosa, pero extremadamente inteligente. Había algo extraño en ella, parecía detectar cosas antes de que ocurrieran. Más de una vez ladró hacia espacios vacíos o comenzó a gruñir justo antes de que alguien llegara a la casa. Pero lo de aquella noche fue distinto. Mucho peor. Ese día había sido especialmente pesado en la universidad. Regresé agotada. Apenas crucé la puerta sentí esa tranquilidad incómoda que solo existe cuando una casa está demasiado silenciosa. Ni la televisión, ni vecinos, ni coches. Solo ese silencio raro. Como si el aire estuviera detenido. Recuerdo haber dejado mi mochila, darme un baño caliente y poner una película para distraerme. Luna estaba conmigo sobre la cama, aunque no dejaba de levantar la cabeza hacia el pasillo. Lo hacía cada pocos minutos. Miraba fijamente hacia afuera. Escuchaba algo. O a alguien. No le di importancia. Hasta que empezó a ladrar. Pero no eran ladridos normales. Era desesperación. Saltó de la cama y salió corriendo. La seguí inmediatamente. La encontré frente a la habitación de mis padres. La puerta estaba medio abierta. El cuarto oscuro. Luna estaba completamente rígida, con el lomo erizado, mirando hacia adentro, no hacia la ventana, no hacia el closet, hacia un rincón, el lado donde estaba el viejo sillón individual que perteneció a mi abuelo. Me agaché para cargarla. Temblaba. No era miedo normal. Era terror. La sensación comenzó ahí. Ese maldito presentimiento. Como cuando sabes que algo anda mal, aunque no puedas explicarlo. Encendí la luz del cuarto. Nada. Todo parecía normal. Aunque hubo algo raro. Un olor. Viejo. Húmedo.
como ropa guardada durante años mezclada con algo agrio, algo parecido al olor de un hospital abandonado. Decidí cerrar la puerta. No quería sugestionarme. Regresé a mi cuarto. Pero Luna no quiso entrar. Se quedó sentada mirando el pasillo. Inmóvil. Como vigilando. Cerca de las 11 me ganó el sueño. La película seguía reproduciéndose en automático cuando me levanté para ir al baño. Y fue ahí cuando escuché algo. Un sonido seco. Desde el cuarto de mis padres. Como si alguien hubiera arrastrado lentamente una silla. Me quedé quieta. Escuchando. Silencio. Pensé que quizá el viento movió algo. Aunque las ventanas estaban cerradas. Decidí ignorarlo. Error enorme. Porque cuando regresé a mi habitación, Luna ya no estaba. La busqué por toda la casa. Sala. Cocina. Patio. Nada. Hasta que escuché un lloriqueo muy bajo. Venía del cuarto de mis padres. La puerta estaba cerrada. Estoy completamente segura de que la había dejado abierta. Sentí algo extraño en el pecho. Un miedo irracional. De esos que aparecen sin explicación. Empujé lentamente la puerta. Y ahí estaba Luna. Debajo de la cama. Temblando violentamente. Negándose a salir. Entonces lo vi. El sillón. Se estaba meciendo. Muy despacio. Como si alguien acabara de levantarse. Retrocedí inmediatamente. Cerré la puerta. No entré de nuevo. Esa noche decidí dormir en la habitación de mis padres porque tenía televisión y quería distraerme. Pensé que quizá todo era producto del cansancio. Qué equivocada estaba. Recuerdo haberme quedado dormida mirando el celular. Y luego desperté. O algo me despertó. No podía moverme. Ni respirar bien. Ni hablar. Solo mover los ojos. La habitación estaba oscura. Pero suficiente luz de la calle entraba por la cortina. Fue entonces cuando sentí algo. Peso. Sobre la cama. Da al lado derecho. Alguien acababa de acostarse junto a mí. Lentamente. Con cuidado. Como si no quisiera despertarme. Escuché una respiración vieja. Cansada. Una respiración enferma. Y luego. Una voz. Pegada a mi oído. Ya creciste. Las lágrimas comenzaron a salirme solas. No podía moverme. Intenté gritar. Nada. Algo frío empezó a tocar mi brazo. Dedos largos. Helados. Subieron lentamente hasta mi cuello. Después mi rostro. Como si intentaran reconocerme. Y entonces lo vi. Un anciano. Demasiado pálido. Con un bigote antiguo.
la piel hundida, las cuencas de los ojos completamente negras. No vacías, negras. Pero lo más horrible no era su aspecto. Era su sonrisa. Parecía genuinamente feliz de verme, como alguien que llevaba años esperando. Intenté mover una pierna. Él inclinó lentamente la cabeza. Sonrió más. Y susurró algo que me dejó paralizada del terror. Tu mamá tampoco me creyó. Sentí un frío brutal atravesarme el pecho. Porque mi madre jamás me habló de algo así. Nunca. De pronto Luna comenzó a ladrar desesperadamente. La lámpara cayó al suelo. Y logré mover una pierna. Después el torso. Hasta incorporarme violentamente. El hombre ya no estaba. Pero algo seguía ahí. Parado frente al closet. Una sombra alta. Inmóvil. Observándome. Retrocedió lentamente hacia la oscuridad. Como si se escondiera dentro del cuarto. Encendí las luces. Nada. Desperté llorando a mi mamá por teléfono. Cuando regresó al día siguiente, le conté todo. No habló. Solo fue hacia un viejo cajón. Sacó una fotografía. Sentí el corazón detenerse. Era él. El mismo hombre. El mismo bigote. La misma sonrisa enferma. Pero el giro llegó después. Mi madre rompió en llanto. Y me confesó algo que nunca debió ocultarme. Ese hombre no era mi abuelo. Era el anterior dueño de la casa. Un hombre que desapareció sin explicación en los años 90. Lo encontraron meses después. Muerto. Debajo del piso del cuarto de mis padres. La policía sospechó de algo terrible. Porque antes de desaparecer había sido denunciado varias veces por entrar a casas ajenas por las noches. Le gustaba observar mujeres dormir. Mi mamá confesó que años atrás ella también despertó paralizada sintiendo que alguien se acostaba junto a ella. Pero jamás quiso decirme nada. Porque creyó que aquello había terminado. 3 días después nos mudamos. Jamás volvimos. Pero hace un mes ocurrió algo que me hizo entender que quizá nunca salí realmente de ahí. Desperté de madrugada en mi nuevo departamento. Paralizada. Sin poder moverme. Luna, que ahora duerme conmigo, gruñía hacia la esquina del cuarto. Y escuché algo. Una respiración. Vieja. Agitada. Muy cerca de mi oído. Después una voz ronca. Una voz que reconocí al instante. Ahora sí está sola.